Imagina, perder la mitad de tu país en una guerra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo México perdió tanto territorio ante Estados Unidos? Acompáñame en este viaje para descubrir las causas, las consecuencias y las perspectivas de este conflicto crucial. México, en 1846, era un país joven e inestable. Las luchas internas por el poder eran constantes, debilitando su gobierno y su capacidad de defensa. ¿Podría un país tan dividido resistir la ambición de su vecino del norte? Estados Unidos, por otro lado, estaba en pleno auge expansionista. La doctrina del destino manifiesto alimentaba la creencia de que estaban destinados a expandirse por todo el continente. ¿Era inevitable que chocaran estos dos destinos tan diferentes? La anexión de Texas por Estados Unidos fue la chispa que encendió la guerra. México nunca reconoció la independencia de Texas y consideraba el territorio como propio. ¿Fue la anexión de Texas un acto de agresión o una simple consecuencia de la voluntad popular? La disputa fronteriza entre el río Nueces y el río Bravo exacerbó aún más las tensiones. Estados Unidos reclamaba el río Bravo como frontera, mientras que México insistía en el río Nueces. ¿Quién tenía razón? ¿O era simplemente una excusa para la guerra? La guerra fue desigual desde el principio. Estados Unidos contaba con un ejército mejor equipado y una economía más fuerte. ¿Tenía México alguna posibilidad de ganar? Las batallas de Palo Alto, Resaca de la Palma y Monterrey fueron duras derrotas para México. El ejército mexicano, aunque valiente, carecía de la organización y el armamento de su contraparte estadounidense. ¿Fue la valentía suficiente para compensar la falta de recursos? El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra en 1848. México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, incluyendo California, Nevada, Utah y partes de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. ¿Fue este tratado una imposición injusta o una negociación necesaria para la paz? La pérdida territorial fue un golpe devastador para México. No solo perdió tierras valiosas, sino también recursos naturales y oportunidades de desarrollo. ¿Cómo afectó esta pérdida a la identidad nacional mexicana? El racismo jugó un papel importante en la justificación de la guerra. Muchos estadounidenses creían que los mexicanos eran inferiores y que era su deber civilizarlos. ¿Cómo influyó esta ideología en la toma de decisiones políticas y militares? El destino manifiesto también alimentó la ambición territorial de Estados Unidos. La creencia de que estaban destinados a expandirse por todo el continente justificaba la invasión y la anexión de territorios mexicanos. ¿Fue el destino manifiesto una justificación para la agresión o una expresión de la identidad nacional estadounidense? No todos los estadounidenses apoyaron la guerra. Muchos la consideraban injusta y una agresión contra México. ¿Qué opinaban los intelectuales y políticos estadounidenses sobre el conflicto? Figuras como Abraham Lincoln y Henry David Thoreau se opusieron a la guerra. Thoreau incluso se negó a pagar impuestos como protesta, lo que lo llevó a escribir su famoso ensayo, La desobediencia civil. ¿Cómo influyeron estas voces disidentes en la opinión pública estadounidense? La guerra México-Estados Unidos tuvo un impacto duradero en ambos países. En México, la pérdida territorial generó un sentimiento de humillación y resentimiento. ¿Cómo afectó este sentimiento a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos? En Estados Unidos, la guerra consolidó su posición como potencia regional. Sin embargo, también exacerbó las tensiones internas sobre la esclavitud, que eventualmente conducirían a la guerra civil. ¿Fue la guerra México-Estados Unidos un preludio de la guerra civil estadounidense? ¿Pudo evitarse la guerra México-Estados Unidos? Es una pregunta difícil de responder. La combinación de la inestabilidad política en México, la ambición territorial de Estados Unidos y el racismo de la época hicieron que el conflicto fuera casi inevitable.
¿Qué lecciones podemos aprender de este episodio histórico? La Guerra México-Estados Unidos es un recordatorio de los peligros del expansionismo y la falta de diálogo. Es importante recordar este episodio histórico para evitar repetir los errores del pasado. ¿Cómo podemos construir un futuro más justo y pacífico? La Guerra México-Estados Unidos no surgió de la nada. Fue el resultado de una serie de eventos y tensiones acumuladas a lo largo de varios años. La ambición expansionista de Estados Unidos jugó un papel crucial en el desencadenamiento de este conflicto. La independencia de Texas fue un punto de inflexión en las relaciones entre México y Estados Unidos. Este evento sentó las bases para futuros conflictos y la eventual guerra. La colonización anglosajona de Texas fue un proceso gradual pero constante. Atraídos por la promesa de tierra y oportunidades, colonos estadounidenses comenzaron a establecerse en la región. La vasta extensión de tierra fértil y la promesa de una vida mejor atrajeron a miles de colonos. El gobierno mexicano, inicialmente, fomentó esta inmigración para poblar la región. Sin embargo, las diferencias culturales y políticas pronto generaron tensiones. Los colonos anglosajones no se adaptaban fácilmente a las leyes y costumbres mexicanas. Las tensiones entre los colonos y el gobierno mexicano finalmente estallaron en un conflicto abierto. La lucha por la independencia de Texas se convirtió en una realidad. La abolición de la esclavitud por parte de México y la imposición de impuestos fueron algunas de las causas del conflicto. Los colonos se sentían cada vez más oprimidos por el gobierno central. La Batalla del Álamo se convirtió en un símbolo de la resistencia texana. Aunque los defensores fueron derrotados, su valentía inspiró a otros a unirse a la causa de la independencia. El Álamo se convirtió en un grito de guerra para los tejanos. La memoria de los defensores caídos impulsó la lucha por la libertad. La resistencia en el Álamo, aunque trágica, demostró la determinación de los texanos. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. La noticia de la masacre en el Álamo encendió la furia de los texanos. Voluntarios de Estados Unidos se unieron a la lucha, impulsando el fervor por la independencia. La victoria texana sobre el general Santa Anna en la batalla de San Jacinto consolidó la independencia de Texas. Este evento marcó un punto crucial en la historia de la región. La captura de Santa Anna obligó a México a reconocer la independencia de Texas. Sin embargo, el gobierno mexicano nunca aceptó formalmente la pérdida del territorio. La anexión de Texas a Estados Unidos fue un acto que exacerbó las tensiones con México. Este evento fue visto como una provocación directa por el gobierno mexicano. La anexión de Texas fue impulsada por el deseo de Estados Unidos de expandir su territorio y su influencia. La doctrina del destino manifiesto justificaba esta expansión. La anexión de Texas representaba una oportunidad para expandir el territorio estadounidense hacia el oeste. Esto permitiría el acceso a nuevos recursos y mercados. La anexión también prometía beneficios económicos, como el acceso a tierras fértiles para la agricultura. El sur de Estados Unidos veía en Texas una oportunidad para expandir la economía esclavista. México consideró la anexión de Texas como un acto de agresión y una violación de su soberanía. Este evento marcó el inicio de una escalada en las tensiones entre ambos países. El gobierno mexicano nunca reconoció la independencia de Texas y consideraba el territorio como parte integral de México. La anexión fue vista como una invasión encubierta. La anexión fue una afrenta al orgullo nacional mexicano. El gobierno y la población se sintieron humillados por la pérdida de un territorio tan vasto. La disputa fronteriza entre México y Estados Unidos se convirtió en un punto de fricción constante. La definición de la frontera era crucial para determinar la soberanía sobre el territorio. La falta de un acuerdo claro sobre la frontera generó constantes incidentes y tensiones. Ambos países reclamaban el territorio entre los ríos Nueces y Bravo. México consideraba el río Nueces como la frontera tradicional, mientras que Estados Unidos reclamaba el río Bravo.
Río Grande. Esta diferencia fue la chispa que encendió la guerra. El presidente James K. Polk buscó activamente un pretexto para justificar una guerra con México. Su ambición expansionista lo llevó a provocar al gobierno mexicano. El presidente Polk era un ferviente defensor de la expansión territorial de Estados Unidos. Su política agresiva hacia México contribuyó al estallido de la guerra. Polk creía firmemente en el destino manifiesto y estaba decidido a expandir el territorio estadounidense hacia el oeste. Su ambición lo llevó a buscar una guerra con México. Polk estaba convencido de que México cedería ante la presión militar y vendería los territorios de California y Nuevo México. Buscó activamente un incidente que justificara la invasión. La provocación estadounidense consistió en enviar tropas al territorio en disputa entre los ríos Nueces y Bravo. Esta acción fue vista como una invasión por parte de México. El envío de tropas al río Bravo fue una clara provocación. El gobierno mexicano consideró esta acción como una violación de su soberanía. El territorio entre los ríos Nueces y Bravo era reclamado por ambos países. La presencia de tropas estadounidenses en la zona aumentó la tensión y la posibilidad de un conflicto. Un incidente menor entre soldados mexicanos y estadounidenses fue utilizado por Polk para convencer al Congreso de declarar la guerra. La verdad sobre el incidente fue distorsionada para justificar la invasión. El incidente fue una escaramuza menor, en la que murieron algunos soldados estadounidenses. Sin embargo, Polk lo presentó como un acto de agresión injustificado por parte de México. Polk utilizó el incidente para inflamar la opinión pública y presionar al Congreso para que declarara la guerra. Su discurso fue un llamado a la venganza y a la defensa del honor nacional. El Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a México en 1846. Este evento marcó el inicio de un conflicto que cambiaría el mapa de Norteamérica. La declaración de guerra fue el resultado de la presión ejercida por el presidente Polk y la opinión pública. Muchos estadounidenses creían que la guerra era inevitable y necesaria para expandir el territorio nacional. La guerra México-Estados Unidos fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la ambición estadounidense, las tensiones fronterizas y la inestabilidad política en México. La ambición expansionista de Estados Unidos fue un factor clave en el desencadenamiento de la guerra. El destino manifiesto justificaba la expansión territorial a expensas de México. Las tensiones fronterizas entre México y Estados Unidos proporcionaron el pretexto para la guerra. La disputa sobre la frontera de Texas fue la chispa que encendió el conflicto. La inestabilidad política en México debilitó al país y lo hizo vulnerable a la agresión estadounidense. Los constantes cambios de gobierno impidieron una respuesta efectiva a la amenaza. La independencia y anexión de Texas, junto con la búsqueda de un pretexto para la guerra, fueron pasos estratégicos que llevaron al conflicto. Estos eventos demostraron la determinación de Estados Unidos de expandir su territorio. La independencia de Texas debilitó a México y creó una zona de conflicto entre ambos países. La anexión de Texas a Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso. La anexión de Texas fue vista como una provocación directa por parte de México. Este evento marcó el inicio de una escalada en las tensiones que culminó en la guerra. La búsqueda de un pretexto para la guerra demostró la determinación de Estados Unidos de invadir México. El incidente con soldados mexicanos fue utilizado para justificar la agresión. La invasión estadounidense de México marcó el inicio de una guerra que cambiaría el mapa de Norteamérica. México perdió la mitad de su territorio como resultado del conflicto. La invasión estadounidense fue una clara violación de la soberanía mexicana. Las tropas estadounidenses avanzaron rápidamente hacia el interior del país, ocupando ciudades clave. La invasión marcó el inicio de una guerra que duraría 2 años. El conflicto se caracterizó por la superioridad militar estadounidense y la resistencia mexicana. La guerra resultó en la pérdida de vastos territorios mexicanos,
incluyendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El mapa de Norteamérica fue transformado para siempre. La Guerra México-Estados Unidos es un capítulo oscuro en la historia de ambos países. La ambición expansionista de Estados Unidos y la inestabilidad política en México fueron factores clave en el desencadenamiento del conflicto. La guerra resultó en la pérdida de la mitad del territorio mexicano y dejó cicatrices profundas en la relación entre ambos países. La estrategia de invasión de Estados Unidos fue una ofensiva multifacética diseñada para abrumar a México. No se trataba de un simple avance, sino de una serie de movimientos coordinados. El objetivo era una victoria rápida y decisiva. Los estrategas estadounidenses buscaban explotar las debilidades mexicanas. Se coordinaron operaciones terrestres y navales para maximizar el impacto. Esta estrategia integral resultó en la victoria de Estados Unidos y una significativa expansión territorial. La invasión se desarrolló a través de 3 frentes principales. Estos frentes eran complementarios a las agresivas campañas navales. Cada frente fue diseñado para alcanzar objetivos estratégicos específicos. No eran ataques aleatorios, sino movimientos calculados. Cada frente apuntaba a diferentes regiones de México. Esta diversificación de la ofensiva buscaba dispersar las fuerzas mexicanas. El frente de Alta California era clave debido a su potencial económico y estratégico. Esta región era rica en recursos y ofrecía acceso al Océano Pacífico. El objetivo principal era la expansión de la influencia estadounidense. También se buscaba asegurar las rutas comerciales. Se movilizaron fuerzas terrestres para controlar ciudades y asentamientos. El establecimiento de una presencia naval era crucial para asegurar la costa. Nuevo México era un territorio vasto y estratégico, con rutas comerciales y recursos. Asegurar el control de esta región era un objetivo primordial. Otro objetivo clave era cortar las líneas de suministro mexicanas. Esto debilitaría la capacidad de México para resistir. Se desplegaron fuerzas para tomar ciudades y fortificaciones. El establecimiento de una base de operaciones era esencial para futuras ofensivas. Este frente era el más ambicioso, apuntando a la capital mexicana. El objetivo era capturar la Ciudad de México e imponer la voluntad de Estados Unidos. Involucró una invasión a gran escala con fuerzas terrestres. El avance hacia el sur enfrentó una fuerte resistencia mexicana. Este fue el frente más sangriento y prolongado de la guerra. Las batallas decisivas en este frente determinaron el resultado del conflicto. Las campañas navales eran complementarias a las operaciones terrestres. Fueron cruciales para aislar y debilitar a México. Se implementaron 2 campañas navales principales. Estas campañas jugaron un papel vital en el éxito de la invasión. La captura de puertos a lo largo de la costa mexicana era un objetivo central. Esto interrumpió el comercio y las líneas de suministro mexicanas. La captura de puertos fue esencial para debilitar la resistencia mexicana. Sin suministros, la capacidad de México para luchar disminuyó significativamente. El bloqueo costero se centró en bloquear la costa mexicana. Esto impidió la llegada de refuerzos y suministros del extranjero. El bloqueo aisló aún más a México y debilitó su resistencia. La falta de recursos externos fue un golpe devastador para... ¿Por qué un ejército que alguna vez luchó por la independencia se encontró tan vulnerable ante la invasión extranjera? Descubramos las raíces de su fragilidad. La inestabilidad política fue un factor crucial que socavó la capacidad del ejército mexicano. Imaginen un barco sin timón, a la deriva en un mar tormentoso. La rápida sucesión de 4 presidentes en un solo año generó un caos administrativo. Esta inestabilidad dificultó la formulación de políticas coherentes y a largo plazo. Esta situación minaba la moral y la disciplina dentro del ejército. La falta de liderazgo consistente creaba incertidumbre sobre el futuro del gobierno. Este ambiente era propicio para la desconfianza entre los rangos.
también fomentaba la desorganización, debilitando la estructura militar. La falta de recursos fue un factor determinante en la debilidad del ejército. La escasez de fondos y suministros paralizó su capacidad operativa. Solo 7 de los 19 estados apoyaban activamente la guerra. Esta falta de unidad nacional se tradujo en una falta de apoyo financiero crucial. La privación de suministros esenciales afectó la moral de las tropas. La falta de entrenamiento adecuado también limitó su efectividad en el campo de batalla. La falta del personal necesario para cubrir las bajas era evidente. Esta situación limitaba severamente la capacidad del ejército para competir contra un enemigo mejor equipado. El equipamiento deficiente fue un factor crítico que puso en desventaja al ejército. La disparidad tecnológica era abismal. Comparemos los mosquetes británicos antiguos utilizados por los mexicanos con los mosquetes modernos de Estados Unidos. La diferencia era palpable. La calidad inferior de la pólvora utilizada por los mexicanos era otro problema. Este componente esencial para el funcionamiento de las armas era deficiente. Esta situación agravaba aún más la situación del ejército. Los soldados mexicanos se encontraban en desventaja en el campo de batalla. El equipamiento deficiente aumentaba la vulnerabilidad y disminuía las posibilidades de éxito. La falta de armamento moderno era una sentencia. La debilidad del ejército mexicano se debió a una combinación de factores. La inestabilidad política, la falta de recursos y el equipamiento deficiente convergieron para crear una tormenta perfecta. La inestabilidad política impidió la formulación de estrategias coherentes. La falta de recursos limitó la capacidad operativa del ejército. El equipamiento deficiente puso a los soldados mexicanos en una desventaja fatal. Estos factores combinados sellaron el destino del ejército. El siglo XVIII fue una época de expansión territorial para Estados Unidos. La doctrina del destino manifiesto impulsaba la creencia de que estaban destinados a expandirse por todo el continente norteamericano. La Guerra México-Estadounidense, 1846-1848, fue una consecuencia directa de esta ambición expansionista. El conflicto se desató por la anexión de Texas y las disputas territoriales en la frontera. La ocupación de la Ciudad de México en 1847 marcó un punto de inflexión en la guerra. Significó una victoria militar decisiva para Estados Unidos, pero también planteó interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. La Batalla de Monterrey en 1846 fue uno de los primeros enfrentamientos importantes de la guerra. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por Zachary Taylor, se enfrentaron a una tenaz resistencia mexicana. A pesar de la victoria estadounidense, la batalla demostró la determinación del ejército mexicano. La conquista de Monterrey resultó ser más difícil de lo esperado, anticipando los desafíos que vendrían. La lucha calle por calle en Monterrey evidenció la valentía de los soldados mexicanos. La batalla dejó claro que la guerra no sería un paseo para las tropas estadounidenses. La batalla de Cerro Gordo en 1847 fue una victoria crucial para Estados Unidos. El general Winfield Scott lideró a sus tropas con astucia táctica, superando las defensas mexicanas. La victoria en Cerro Gordo abrió el camino hacia el corazón de México. Permitió a las fuerzas estadounidenses avanzar hacia la Ciudad de México, el objetivo final de la campaña. La estrategia de Scott en Cerro Gordo demostró la superioridad táctica del ejército estadounidense. La batalla fue un punto de inflexión que cambió el curso de la guerra. Las batallas de Churubusco y Molino del Rey fueron ejemplos de la feroz resistencia mexicana. Las fuerzas mexicanas lucharon con valentía para defender su capital. Estas batallas fueron costosas para ambos bandos, con numerosas bajas. Demostraron la determinación de los defensores mexicanos y la persistencia de los invasores estadounidenses. La resistencia en Churubusco y Molino del Rey retrasó el avance estadounidense hacia la Ciudad de México.
estas batallas evidenciaron el alto precio que Estados Unidos tendría que pagar por la victoria. El asalto a Chapultepec en 1847 fue un momento clave en la guerra. Chapultepec era un castillo estratégico en las afueras de la Ciudad de México, defendido por cadetes militares. La valentía de los cadetes mexicanos, conocidos como los Niños Héroes, se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional mexicana. Su sacrificio inspiró a generaciones de mexicanos. A pesar de su heroica defensa, Chapultepec cayó ante el asalto estadounidense. La caída de la fortaleza allanó el camino para la toma de la Ciudad de México. El 15 de septiembre de 1847, las fuerzas estadounidenses tomaron la Ciudad de México. Este evento marcó la culminación de la campaña militar estadounidense y la derrota del gobierno mexicano. A pesar de la caída de la capital, la resistencia mexicana continuó por parte de soldados y civiles. La ocupación militar impuso una nueva realidad, marcada por la tensión y la incertidumbre. La toma de la Ciudad de México obligó a México a negociar un tratado de paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, cedió vastos territorios a Estados Unidos. La toma de la Ciudad de México fue un logro militar significativo para Estados Unidos. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿por qué Estados Unidos no conquistó todo México? La respuesta no es simple y requiere explorar factores políticos, económicos y estratégicos. Estos factores influyeron en la decisión de limitar la expansión territorial estadounidense. La anexión de todo México habría generado problemas políticos internos en Estados Unidos. La cuestión de la esclavitud y la integración de una población mayoritariamente mestiza eran temas delicados. Económicamente, la anexión de todo México habría implicado costos significativos. La administración de un territorio tan vasto y la pacificación de una población hostil habrían sido desafíos costosos. Desde un punto de vista estratégico, la anexión de todo México podría haber provocado conflictos con otras potencias europeas. Estados Unidos buscaba evitar una confrontación con Gran Bretaña o Francia. La decisión de no anexar todo México fue una combinación de factores políticos, económicos y estratégicos. Estados Unidos optó por una expansión limitada que le permitiera consolidar su poder en el continente. Te invitamos a investigar más a fondo este tema fascinante. Explora los archivos históricos, lee las biografías de los personajes clave y analiza los documentos de la época. Comprender las razones detrás de la decisión de no anexar todo México nos ayuda a entender mejor la historia de ambos países. Nos permite reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y las complejidades de la expansión territorial. La Guerra México-estadounidense fue un conflicto que marcó la historia de dos naciones. La toma de la Ciudad de México fue un evento crucial, pero la pregunta de por qué Estados Unidos no conquistó todo México sigue siendo relevante. Hemos explorado los factores políticos, económicos y estratégicos que influyeron en esta decisión. Ahora te invitamos a profundizar en este tema y a compartir tus ideas y reflexiones. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Estados Unidos debería haber anexado todo México? ¿Qué consecuencias habría tenido esta decisión? El racismo jugó un papel determinante en la decisión de Estados Unidos de no anexar la totalidad de México tras la guerra de 1846-1848. Este conflicto bélico, marcado por la expansión territorial estadounidense, abrió un debate sobre el futuro de la nación vecina. Este segmento se centrará en analizar cómo el racismo influyó en la política estadounidense de la época. Exploraremos las divisiones ideológicas y raciales que surgieron en el Congreso de Estados Unidos y cómo estas divisiones moldearon el destino de México. Nuestro objetivo es comprender la complejidad de este periodo histórico, examinando las motivaciones detrás de las decisiones tomadas. Analizaremos el impacto del racismo en la configuración del mapa de América del Norte. Tras la guerra, el Congreso de Estados Unidos.
se enfrentó a un intenso debate sobre el destino de México. La pregunta central era si anexar o no el país vecino y en qué medida. Este debate reveló profundas divisiones ideológicas y raciales dentro de la sociedad estadounidense. Estas divisiones se manifestaron en diferentes facciones con visiones opuestas sobre el futuro de México. Por un lado, los expansionistas abogaban por la anexión completa de México, impulsados por la idea del destino manifiesto. Por otro lado, la oposición argumentaba en contra, basándose en argumentos raciales y políticos. John C. Calhoun, una figura prominente de la época, fue un defensor clave de la esclavitud y un exponente del racismo. Su influencia en el debate sobre la anexión de México fue significativa. Calhoun argumentaba que el gobierno estadounidense era de una raza blanca. Para él, la mezcla con los indios y mestizos de México era inaceptable y amenazaba la pureza racial de la nación. Su postura se basaba en la creencia en la superioridad blanca, una ideología que justificaba la discriminación y la opresión. Esta creencia influyó en la decisión final de no anexar todo México. Finalmente, Estados Unidos optó por anexar solo la mitad menos poblada de México. Esta decisión, aunque compleja, estuvo impulsada en parte por el racismo. La anexión parcial permitió a Estados Unidos expandir su territorio sin incorporar a una gran población considerada racialmente inferior. Esta estrategia reflejaba las preocupaciones raciales de la época. Las consecuencias para México fueron devastadoras, perdiendo una vasta extensión de territorio y recursos. La decisión estadounidense marcó un punto de inflexión en la historia de ambos países. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, formalizó la cesión de territorio mexicano a Estados Unidos. Este tratado marcó el fin de la guerra y el inicio de una nueva era. México perdió el 55% de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. La pérdida territorial fue inmensa. A cambio, Estados Unidos pagó 15 millones de pesos, equivalentes a unos 450 millones de dólares actuales. Esta compensación, sin embargo, no compensaba la pérdida de territorio y recursos. El tratado incluía un artículo destinado a proteger los derechos de los mexicanos que residían en el territorio anexado. Sin embargo, este artículo fue posteriormente debilitado y modificado. La modificación del tratado subrayó la discriminación y la falta de respeto por los derechos de los mexicanos. La promesa de protección se vio socavada por la realidad de la discriminación racial. ¿Cuál fue el impacto de estos eventos en la historia de México y Estados Unidos? ¿Cómo influyó el racismo en la configuración de la frontera y en las relaciones entre ambos países? La decisión de no anexar todo México tuvo profundas consecuencias a largo plazo en la identidad y la cultura de ambos países. La frontera, marcada por la guerra y el racismo, se convirtió en un símbolo de división y conflicto. En México, la pérdida de territorio generó un sentimiento de agravio y resentimiento hacia Estados Unidos. La identidad nacional se vio reforzada por la defensa de la cultura y la tradición mexicana. En Estados Unidos, la anexión parcial contribuyó a la consolidación de la identidad nacional blanca. La exclusión de una gran población mexicana reforzó la idea de la superioridad racial. La frontera se convirtió en un espacio de encuentro y conflicto entre dos culturas. La migración, el intercambio cultural y la tensión política han marcado la historia de la frontera. La decisión de no anexar todo México también tuvo un impacto significativo en la política y la economía de ambos países. La frontera se convirtió en un foco de tensión política y económica. En México, la pérdida de territorio limitó el desarrollo económico y político. La inestabilidad política y la desigualdad social se vieron exacerbadas por la pérdida de recursos y oportunidades.
En Estados Unidos, la anexión parcial contribuyó al crecimiento económico y político. La expansión territorial permitió el acceso a nuevos recursos y mercados. El legado del racismo en la decisión de no anexar todo México sigue presente en la actualidad. La discriminación racial y la desigualdad social persisten en ambos países. En Estados Unidos, la población de origen mexicano enfrenta desafíos relacionados con la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a oportunidades. La historia del racismo sigue influyendo en la vida de muchas personas. En México, la desigualdad social y la discriminación hacia los pueblos indígenas son un reflejo del legado del racismo. La historia de la conquista y la colonización sigue presente en la sociedad mexicana. Es fundamental reconocer y confrontar el legado del racismo para construir un futuro más justo e igualitario. La educación, el diálogo y la acción política son herramientas clave para combatir la discriminación. El diálogo intercultural es esencial para construir puentes entre diferentes comunidades. El intercambio de ideas y experiencias puede fomentar la comprensión y la colaboración. La acción política es necesaria para promover la igualdad y la justicia social. La lucha contra la discriminación requiere leyes y políticas que protejan los derechos de todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola guerra puede cambiar el destino de una nación para siempre? La guerra entre México y Estados Unidos no solo redefinió las fronteras, sino que también sembró las semillas de un futuro turbulento. La guerra entre México y Estados Unidos, un conflicto que marcó un antes y un después en la historia de ambos países, dejó una cicatriz profunda en la nación mexicana. Las consecuencias de esta contienda bélica fueron mucho más allá de las pérdidas humanas y materiales inmediatas. México sufrió una amputación territorial sin precedentes. Más de la mitad de su territorio nacional, incluyendo lo que hoy son estados como California, Nevada, Utah y partes de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming, pasó a manos estadounidenses. Esta pérdida no solo significó una disminución drástica del tamaño del país, sino también la pérdida de valiosos recursos naturales y la separación de comunidades enteras. El impacto psicológico y cultural fue devastador. La guerra sumió a México en una profunda crisis que abarcó todos los ámbitos de la sociedad. La economía, la política y la estabilidad social se vieron gravemente afectadas, generando un periodo de incertidumbre y caos. La crisis económica fue sin precedentes, con la interrupción del comercio, la destrucción de la infraestructura y el agotamiento de los recursos. La crisis política fue igualmente severa, con una inestabilidad constante y la lucha por el poder. La economía mexicana, ya debilitada antes de la guerra, se vio aún más afectada por el conflicto. La interrupción del comercio, la destrucción de la infraestructura y el agotamiento de los recursos gubernamentales llevaron al país al borde del colapso. La guerra interrumpió el flujo comercial entre México y Estados Unidos, un intercambio vital para la economía mexicana. El comercio norte-sur se vio paralizado, afectando a productores, comerciantes y consumidores. La pérdida de ingresos vitales provenientes del comercio con Estados Unidos agravó la situación económica. Las aduanas, una fuente importante de ingresos para el gobierno, se vieron afectadas por la disminución del flujo comercial. La guerra dejó un rastro de destrucción generalizada en todo el país. Ciudades enteras fueron arrasadas por los combates, la infraestructura esencial fue destruida y los recursos gubernamentales se agotaron. La destrucción de ciudades como Veracruz y Monterrey, que sufrieron intensos bombardeos y combates, dejó a miles de personas sin hogar y sin medios de subsistencia. La reconstrucción de estas ciudades requirió de una inversión masiva y un esfuerzo prolongado. La infraestructura esencial, como caminos, puentes y puertos, también fue destruida durante la guerra. Esto dificultó el transporte de mercancías y personas, afectando aún más la economía.
El agotamiento de los recursos gubernamentales fue otro factor clave en la crisis económica. El gobierno mexicano gastó una gran cantidad de dinero en la guerra, dejando poco para invertir en otros sectores de la economía. Como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos pagó a México $15 millones como compensación por la pérdida territorial. Sin embargo, esta suma fue considerada insuficiente para la magnitud de la devastación. Los $15 millones fueron insuficientes para la reconstrucción del país. La magnitud de la destrucción y la necesidad de invertir en infraestructura, educación y salud requerían de una inversión mucho mayor. Las consecuencias económicas de la guerra fueron devastadoras. El estancamiento económico generalizado y la extensión de la pobreza afectaron a la mayoría de la población mexicana. El estancamiento económico generalizado impidió el crecimiento y el desarrollo del país. La falta de inversión, la inestabilidad política y la falta de oportunidades limitaron el potencial económico de México. La extensión de la pobreza afectó a millones de mexicanos. La falta de empleo, la inflación y la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación sumieron a muchas familias en la miseria. La derrota en la guerra y la crisis económica resultante generaron una profunda inestabilidad política en México. El país se sumió en un periodo de caos y luchas internas por el poder. Entre 1848 y 1860, México experimentó una rotación presidencial vertiginosa. Más de 20 presidentes ocuparon el cargo en un período de apenas 12 años, lo que refleja la inestabilidad política y la lucha por el poder. Esta constante rotación presidencial impidió la implementación de políticas a largo plazo y la consolidación de un proyecto nacional. Cada nuevo presidente llegaba al poder con una agenda diferente, lo que generaba confusión e incertidumbre. La inestabilidad política se manifestó en una serie de golpes de Estado, revoluciones y levantamientos armados. La lucha por el poder entre diferentes facciones políticas y militares generó un clima de violencia y caos. Los golpes de Estado eran frecuentes, con militares y políticos que derrocaban a los presidentes en turno para tomar el poder. Las revoluciones y los levantamientos armados eran aún más comunes, con diferentes grupos que se alzaban en armas para exigir cambios políticos y sociales. En medio de esta inestabilidad política, surgió la figura de Benito Juárez, un líder clave en la historia de México. Juárez se convirtió en un defensor de la soberanía nacional y un promotor de la modernización del país. Juárez lideró la resistencia contra la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, defendiendo la soberanía nacional y la independencia de México. Su lucha por la defensa de la Constitución y la implementación de reformas liberales sentaron las bases para la modernización del país. La guerra y la pérdida territorial generaron un profundo resentimiento hacia Estados Unidos en la sociedad mexicana. El sentimiento de humillación y la desconfianza hacia el vecino del norte marcaron las relaciones bilaterales durante décadas. La derrota en la guerra y la pérdida territorial fueron percibidas como una humillación nacional. El sentimiento de impotencia y la frustración ante la superioridad militar estadounidense generaron un profundo resentimiento. La pérdida de territorios como California y Texas, que habían sido parte de México durante siglos, fue especialmente dolorosa. La separación de comunidades enteras y la pérdida de valiosos recursos naturales agravaron el sentimiento de humillación. La guerra generó una profunda desconfianza hacia Estados Unidos. La percepción de que el vecino del norte era expansionista y ambicioso marcó las relaciones bilaterales durante décadas. La invasión de 1861, en la que Estados Unidos intervino en México para cobrar deudas, intensificó el agravio y reforzó la percepción de amenaza. La intervención estadounidense fue vista como una violación de la soberanía nacional y una muestra de la ambición expansionista de Estados Unidos. La famosa cita de Porfirio Díaz
México está demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos, refleja el sentimiento de vulnerabilidad y la desconfianza hacia el vecino del norte. Esta frase resume la percepción de que México estaba en una posición desventajosa debido a su proximidad a Estados Unidos. La ambición expansionista y la influencia económica y política de Estados Unidos representaban una amenaza constante para la soberanía mexicana. Mientras México se sumía en la crisis y la inestabilidad, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para consolidar su poder y expandir su influencia en la región. La guerra marcó un punto de inflexión histórico en las relaciones bilaterales y en el destino de ambos países. Estados Unidos aprovechó la expansión territorial para consolidar su poder y lograr una mayor prosperidad económica. La adquisición de nuevos territorios ricos en recursos naturales impulsó el crecimiento económico y el desarrollo del país. La consolidación del poder estadounidense tuvo consecuencias duraderas en la región. Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante en el continente americano, influyendo en la política y la economía de otros países. La guerra entre México y Estados Unidos fue un punto de inflexión histórico que moldeó las relaciones bilaterales y el destino regional. Las consecuencias de la guerra se sintieron durante décadas y siguen siendo relevantes en la actualidad. Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos han estado marcadas por la desconfianza, el resentimiento y la tensión. Sin embargo, también ha habido momentos de cooperación y entendimiento mutuo. El impacto de la guerra en el destino regional fue significativo. La expansión de Estados Unidos y la consolidación de su poder tuvieron un impacto en la política y la economía de otros países de América Latina. La guerra entre México y Estados Unidos fue un evento trascendental que dejó una huella imborrable en la historia de ambos países. Sus consecuencias se sintieron durante décadas y siguen siendo relevantes en la actualidad. Estados Unidos emergió como la potencia dominante en América del Norte tras su expansión territorial. Este crecimiento, sin embargo, sembró las semillas de una profunda división interna. Esta división, alimentada por intereses contrapuestos, culminó en la Guerra Civil, 1861-1865. Este conflicto fratricida se convirtió en el más mortífero en la historia de los Estados Unidos. La guerra no solo dejó cicatrices físicas, sino que también transformó la identidad y el rumbo de la nación. Entender sus causas es crucial para comprender el presente de Estados Unidos. En la raíz de esta división se encontraba la cuestión de la esclavitud y su expansión hacia los nuevos territorios. La esclavitud no era solo un problema moral, sino también económico y político. La expansión territorial planteaba la pregunta crucial: ¿se permitiría la esclavitud en los nuevos estados? Esta pregunta dividió al país en dos bandos irreconciliables. La decisión sobre la esclavitud en los nuevos territorios determinaría el equilibrio de poder en el Congreso. Esto exacerbó las tensiones entre el norte y el sur. El norte presentaba una economía industrial en auge, basada en el trabajo libre y la innovación. Su visión del futuro era incompatible con la esclavitud. La economía del norte se centraba en la manufactura, el comercio y la agricultura a pequeña escala. Se oponían a la expansión de la esclavitud por razones económicas y morales. El norte buscaba que los nuevos estados adoptaran un modelo económico similar, basado en el trabajo libre. Esto amenazaba el sistema económico del sur. En contraste, el sur mantenía una economía agrícola dependiente de la mano de obra esclava. Su prosperidad se basaba en la producción de algodón y otros cultivos. La economía del sur dependía de la esclavitud para mantener su competitividad en el mercado mundial. Defendían la expansión de la esclavitud como un derecho fundamental. El sur temía perder su poder económico y político si la esclavitud era restringida. Veían la abolición como una amenaza existencial a su forma de vida. Esta divergencia de intereses económicos y sociales
desató un conflicto político cada vez más intenso. El debate sobre la esclavitud dominaba la escena política nacional. El conflicto político se manifestó en debates acalorados en el Congreso, elecciones presidenciales reñidas y movimientos sociales radicales. La polarización era palpable. La incapacidad de encontrar un terreno común llevó a la fragmentación de los partidos políticos y al surgimiento de nuevas fuerzas políticas. La nación se encaminaba hacia la crisis. En un intento desesperado por evitar la guerra, se propusieron soluciones temporales y compromisos. Estos intentos buscaban aplacar las tensiones, pero solo lograron postergar lo inevitable. Un ejemplo clave fue el Compromiso de 1850, una serie de leyes diseñadas para abordar la cuestión de la esclavitud en los territorios adquiridos tras la guerra con México. El Compromiso de 1850 permitió que California ingresara a la Unión como un estado libre, satisfaciendo las demandas del norte. Sin embargo, también otorgó concesiones al sur. A cambio, se fortaleció la ley de esclavos fugitivos, obligando a los estados del norte a devolver a los esclavos que escapaban. Esto generó indignación en el norte. El Compromiso de 1850, aunque logró aplacar temporalmente las tensiones, no resolvió el problema fundamental. Solo sirvió para postergar el enfrentamiento inevitable. A pesar de los intentos de compromiso, la tensión continuó creciendo, alimentada por diferencias económicas, sociales y políticas. La esclavitud se convirtió en el eje central de la discusión. La publicación de La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe intensificó el debate moral sobre la esclavitud. El libro despertó la conciencia del público en el norte. El caso Dred Scott en 1857, en el que la Corte Suprema dictaminó que los esclavos no eran ciudadanos y que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en los territorios, exacerbó aún más las tensiones. La nación se dividió en dos bandos irreconciliables, cada uno convencido de la justicia de su causa. El camino hacia la guerra se hacía cada vez más claro. En 1861, la situación llegó a un punto de quiebre. La elección de Abraham Lincoln, un republicano que se oponía a la expansión de la esclavitud, fue la chispa que encendió la guerra. La nación se dividió cuando varios estados del sur declararon su secesión de la Unión, formando los Estados Confederados de América. La guerra era inminente. La guerra civil estalló con el ataque confederado a Fort Sumter en abril de 1861. El conflicto duraría 4 años y dejaría una profunda cicatriz en la nación. La guerra enfrentó a los estados del norte, la Unión, liderados por Abraham Lincoln, contra los estados del sur, la Confederación, liderados por Jefferson Davis. La guerra civil definió el futuro de la esclavitud en Estados Unidos. La proclamación de emancipación de Lincoln en 1863 declaró libres a los esclavos en los territorios confederados. La guerra transformó profundamente la identidad y el rumbo de Estados Unidos. La abolición de la esclavitud marcó un hito en la lucha por la igualdad y la justicia. La guerra consolidó a Estados Unidos como la mayor potencia de América del Norte, pero a un costo humano y social inmenso. La reconstrucción del sur sería un proceso largo y doloroso. La Guerra Civil Americana es un recordatorio de los peligros de la división y la importancia del compromiso y la comprensión mutua. Su legado sigue resonando en la sociedad estadounidense actual. La intervención francesa en México se desarrolló entre 1862 y 1867. Fue un periodo turbulento marcado por la ambición imperialista y la resistencia heroica. Francia, aprovechando la inestabilidad política y económica de México, vio una oportunidad para expandir su influencia. La debilidad de México era palpable. Además, la Guerra Civil estadounidense distrajo a Estados Unidos, impidiendo una intervención directa en apoyo a México. Este contexto internacional favoreció los planes franceses.
Napoleón III, líder de Francia en ese momento, tenía una visión expansionista para su imperio. Buscaba restaurar el poder francés en el continente americano. La intervención en México representaba una oportunidad para establecer un protectorado y controlar recursos valiosos. La ambición era clara. Además, Napoleón III buscaba contrarrestar la creciente influencia de Estados Unidos en la región. El equilibrio de poder estaba en juego. La invasión francesa comenzó en 1862 con el desembarco de tropas en Veracruz. La superioridad militar francesa era evidente. Sin embargo, la resistencia mexicana no se hizo esperar. Patriotas de todo el país se unieron para defender su tierra. Desde el principio la lucha fue desigual, pero la determinación mexicana era inquebrantable. La defensa de la soberanía era primordial. El 5 de mayo de 1862 es una fecha clave en la historia de México. Se libró la Batalla de Puebla. El ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, enfrentó a las fuerzas francesas. Estaban en clara inferioridad numérica. A pesar de la desventaja, el ejército mexicano logró una victoria sorprendente. Fue un golpe moral para los invasores. La Batalla de Puebla se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Demostró la capacidad de México para defenderse. Cada año, el 5 de mayo, se celebra en México y en comunidades mexicanas en todo el mundo. Se conmemora la valentía y el espíritu de lucha. Napoleón III impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864. Buscaba legitimar su intervención. Maximiliano, un aristócrata austriaco, aceptó el trono con la promesa de modernizar el país. Su llegada marcó una nueva fase del conflicto. El Segundo Imperio Mexicano fue un gobierno títere respaldado por Francia. Su legitimidad era cuestionada por muchos mexicanos. Maximiliano intentó consolidar su poder, implementando algunas reformas liberales. Sin embargo, no logró ganarse el apoyo popular. La oposición interna creció, liderada por patriotas mexicanos como Benito Juárez. La resistencia republicana se fortaleció. Benito Juárez, presidente legítimo de México, nunca reconoció el imperio de Maximiliano. Continuó la lucha por la restauración de la República. El fin de la Guerra Civil estadounidense en 1865 cambió drásticamente la situación. Estados Unidos pudo enfocar su atención en México. Estados Unidos comenzó a apoyar activamente a México, proporcionando armas y recursos. La presión sobre Francia aumentó. La lucha por la independencia de México recibió un nuevo impulso. La ayuda estadounidense fue crucial para la victoria final. La presión combinada de Estados Unidos y la resistencia mexicana obligó a Francia a retirar sus tropas. El imperio de Napoleón III se debilitaba. Maximiliano, abandonado por Francia, se negó a abdicar y huyó. Fue capturado y ejecutado en 1867. La ejecución de Maximiliano marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. La República fue restaurada bajo el liderazgo de Benito Juárez. La victoria de la República Mexicana fue un triunfo de la soberanía nacional. Se demostró que la resistencia podía vencer a la opresión. La intervención francesa fue un periodo de gran sufrimiento para México. La guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad. Sin embargo, también fue una demostración de valentía y determinación. El pueblo mexicano luchó por su libertad y la obtuvo. La preservación de la soberanía nacional es el legado más importante de este conflicto. México reafirmó su derecho a la autodeterminación. La intervención francesa dejó una profunda huella en la historia de México. Moldeó la identidad nacional y el orgullo patrio. La transformación de la identidad nacional fue significativa. La resistencia a la intervención fortaleció el sentido de pertenencia y unidad. El impacto en la relación de México con el mundo fue duradero. México se consolidó como un país independiente y soberano. La intervención francesa en México nunca habría sucedido si México no estuviera debilitado tras la guerra con EU.
La guerra con Estados Unidos dejó al país vulnerable. La pérdida de territorio y la inestabilidad política crearon un vacío que Francia aprovechó. La debilidad interna facilitó la invasión. La historia resuena en cada rincón de nuestra sociedad. Desde las estructuras políticas hasta las normas culturales, todo lleva la marca indeleble de lo que fue. Ignorar esta conexión es como navegar sin brújula. ¿Cómo podemos entender el presente sin comprender las raíces históricas que lo sustentan? Cada decisión, cada conflicto, cada avance tiene un antecedente que debemos analizar críticamente. Como historiadores, nos enfrentamos al desafío de la objetividad, pero ¿es realmente posible despojarnos de nuestras propias experiencias y prejuicios al interpretar el pasado? Reconocer nuestra propia subjetividad es el primer paso para una investigación más honesta y rigurosa. Debemos ser conscientes de cómo nuestras perspectivas moldean nuestra comprensión de la historia. La historia, a menudo, se cuenta desde una perspectiva dominante. Pero, ¿qué pasa con las voces silenciadas, las historias marginadas? ¿Cómo podemos reconstruir una narrativa más completa y equitativa? Es crucial buscar activamente las perspectivas alternativas, desafiar las interpretaciones tradicionales y dar voz a aquellos que han sido históricamente excluidos. La verdadera historia es un mosaico de múltiples experiencias. Tenemos una responsabilidad ética con el pasado y con el futuro. Nuestra interpretación de la historia puede influir en la forma en que las generaciones futuras comprenden el mundo. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y utilizarlo con sabiduría y responsabilidad. La historia no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para construir un futuro mejor. La historia no es solo sobre lo que pasó, sino sobre cómo sigue afectando nuestras vidas hoy. Las decisiones tomadas hace más de 170 años todavía impactan la relación entre México y Estados Unidos. El pasado no es un libro cerrado, sino un diálogo constante que nos invita a reflexionar, a cuestionar y a aprender. Es un legado que nos pertenece a todos. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que la historia influye en tu vida? Déjala en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más reflexiones históricas. Nos vemos en el próximo episodio.